En esta presentación quiero compartir con ustedes todo lo que sería un resumen acerca del proceso de la auditoría y cómo se vincula esto con las normas internacionales de auditoría emitidas por el IFAC y que fueron materia de los 6 módulos del curso. A lo largo de esta presentación les quiero destacar 6 fases en las que podemos resumir la metodología de la auditoría y que vamos a estar retomando. La primera es la aceptación del encargo, seguida por el conocimiento de la entidad y control interno. Como tercera etapa, la identificación y valoración de riesgos. De ahí pasamos a la planeación o respuesta a los riesgos. Seguimos con la parte del cumplimiento del plan de trabajo, una etapa de ejecución, y culminamos con la etapa de informes. Cada una de estas fases o etapas van a tener un reflejo en la normatividad que se condensa en el Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados en su edición 2016-2017, que fue materia de nuestro curso. La etapa de la aceptación del encargo. Aquí nos referimos específicamente a los trabajos de auditoría. Y para esto, en el lado derecho de su pantalla van a tener una visual de lo que es el índice de nuestro manual de pronunciamientos internacionales. Y de aquí vamos a destacar las secciones 200 a 299 que nos hablan de los principios generales y responsabilidades. Vamos a recordar rápidamente algunas de las normas internacionales que fueron materia de nuestros apuntes y de algunos de los módulos de nuestro curso, en específico del tercero al quinto módulo. Vamos a iniciar con la NIA 200, que nos habló de los objetivos globales de la auditoría independiente y la realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. También la NIA 210, que se encargó de puntualizar los aspectos que debe contener el acuerdo de los términos del encargo de auditoría, o sea, el instrumento formal en el cual se dice el alcance de la auditoría, la base sobre la cual se va a realizar el trabajo, los productos que se entregarán. De aquí nos pasamos en esta primera sección a las responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude, que recoge la NIA 240 y que también habrá alguna alusión a este término dentro del acuerdo de los términos del encargo de auditoría.
Una vez cubiertos todos los requerimientos normativos respecto a la aceptación del encargo, y aquí hago un paréntesis porque tampoco debemos de olvidar todos los requerimientos establecidos por el Código de Ética Profesional y que fueron materia del segundo módulo, cierro paréntesis, debemos de pasar al conocimiento de la entidad y su control interno, porque esto nos va a servir de base para diseñar una estrategia de auditoría acorde tanto a los objetivos como al nivel de riesgo que se vaya a determinar. Para esto vamos a nombrar las normas internacionales que tuvieron que ver con esta fase y empezamos con la consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de los estados financieros. Esto es parte de la NIA 250. También para conocer a la entidad, una parte esencial es lo que establece la NIA 260 respecto a la comunicación con los responsables del gobierno corporativo de la entidad. Y después de este conocimiento, este primer acercamiento, pues obviamente también se debe de tener más elementos para verificar la eficiencia o no del sistema de control interno, y para esto la NIA 265 nos apunta a cómo se deben de comunicar las deficiencias de control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad. Todo esto es parte de esta segunda etapa, conocimiento de la entidad y su control interno. Pasamos a la tercera etapa, que nos habla de la identificación y valoración de riesgos. Y aquí tengo que hacer énfasis en que es un giro que se ha dado a la forma de realización de la auditoría en los últimos años, y es este enfoque en base a riesgos. Para esto, nosotros nos basamos en la NIA 315, que nos habla precisamente de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Aquí también abordamos los diferentes tipos de riesgos que tiene que considerar el auditor. La NIA 330 habla de las respuestas del auditor a los riesgos valorados. Esto implica que el auditor diseñe y aplique procedimientos de auditoría cuya naturaleza, la oportunidad o momento de realización y la extensión o amplitud con que se vayan a aplicar estén basados en los riesgos que haya determinado, o sea, aquellos riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones, que recordemos afirmaciones respecto a la información contenida en los estados financieros y que respondan a dichos riesgos. Todo esto obviamente se tendrá que ver reflejado en nuestro plan de auditoría, que ya sería la siguiente etapa. Y es así como pasamos a otra etapa, que sería la cuarta, y hablamos de la planeación y la respuesta a los riesgos. Como en cualquier actividad, y sobre todo en actividades donde estén involucrados tanto el compromiso de obtención de resultados como recursos y la necesidad de utilizar esos recursos de forma eficiente, pues la planeación se vuelve un tema vital. Para esto, las normas de auditoría que nos sirvieron de base para estudiar este tema fueron la NIA 300, que nos habla precisamente de la planificación de la auditoría de estados financieros. Esta norma esquematiza cómo el establecer una estrategia que dé respuesta a los riesgos valorados y nos permita diseñar cómo vamos a lograr los objetivos de la auditoría con los recursos, el tiempo que tenemos asignados y el cumplimiento, obviamente, de las disposiciones de ética. Todo esto en conjunto va a ayudar al auditor a tener una atención precisa en las áreas importantes de la auditoría. ¿Cuáles áreas? Pues aquellas en las cuales se determinaron mayores riesgos.
También va a ayudar al auditor a identificar y resolver problemas potenciales. Aquí hay que hacer la precisión de que la planeación de la auditoría es flexible, y es flexible porque lo hacemos a priori y no sabemos si en el desarrollo de alguna prueba vayamos a encontrar algún indicio que nos haga modificar esta valoración de riesgos y por lo tanto nuestra planificación de auditoría. El planear la auditoría también va a ayudar al auditor a organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría. Y este instrumento de planeación de auditoría que se formaliza en un plan de trabajo va a facilitar también el aspecto administrativo del auditor y de su equipo de auditoría en cuanto a la selección de los miembros del equipo, a la designación de responsabilidades a cada uno de ellos. También va a ayudar y a facilitar la dirección y supervisión de todo este equipo de auditoría y la coordinación del trabajo. Aquí también quiero hacer hincapié en que todas estas etapas de auditoría, y lo vamos a ver hacia el final de esta presentación, pues tienen que tener un respaldo, una documentación que permita al auditor, a la firma, a su equipo, el demostrar que se han seguido estas normas internacionales de auditoría, y esto está muy relacionado con el tema de control de calidad, lo que nos establece la NIA 220. Pues bien, pasamos a la quinta etapa, y esta etapa está relacionada con la obtención de evidencia de auditoría, y es algo que muy directamente podemos identificar dentro del Manual de Normas Internacionales de Auditoría, dentro de una sección que es la 500 a la 599. De las normas que están dentro de este apartado, quiero destacar la norma 500, que se llama evidencia de auditoría. ¿Por qué? Esta nos establece, desde mi punto de vista, dos aspectos fundamentales. Uno, las características de la evidencia de auditoría, y dos, la forma de obtener esa evidencia o los procedimientos que nos van a permitir obtener la evidencia de auditoría. En el primer aspecto, se habla de dos características básicas que debe de cumplir la evidencia de auditoría. La primera es la adecuación. Decimos, la evidencia de auditoría debe ser adecuada, y esto nos referimos a cualidades de la evidencia. ¿Qué quiere decir? Qué tan relevante y qué tan fiable es para respaldar las conclusiones en las que basa la opinión el auditor. Esta es la primera característica, la adecuación. La segunda característica nos habla de la suficiencia de la evidencia de auditoría. Y si en adecuación hablábamos de aspectos cualitativos, en suficiencia vamos a hablar de aspectos cuantitativos, o sea, de cantidad de evidencia que se requiere de acuerdo a la valoración del auditor para respaldar el riesgo de alguna incorrección. Y este es un aspecto que se debe equilibrar, tanto la adecuación como la suficiencia en la auditoría. También les hablaba de que esta norma internacional de auditoría 500 relaciona todo lo que son los procedimientos que van a permitir al auditor obtener ese respaldo que le va a proporcionar la evidencia. Y hablamos aquí de distintos tipos de procedimientos, antes se llamaban técnicas, dentro de los cuales podemos destacar la inspección, la observación de las operaciones, los diferentes tipos de confirmación que el auditor puede utilizar, el recálculo, la reejecución de procedimientos o controles, los procedimientos analíticos, la indagación, que es a través de personas, tanto dentro como fuera de la entidad. Y todos estos procedimientos, bueno, son la base de la ejecución de la auditoría. No solamente tenemos esta NIA 500 que nos respalde el aspecto de evidencia de auditoría, tenemos otras mucho más especializadas
vinculadas también con los procedimientos como es la NIA 505, que nos habla específicamente de las confirmaciones externas, y por qué tenemos una NIA que nos hable de uno de los procedimientos y no hay una NIA de todos, pues porque las confirmaciones que sean externas tienen un peso mayor como soporte a conclusiones. La NIA 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura, cómo vamos a obtener evidencia de esos saldos. La NIA 520, sobre procedimientos analíticos. La NIA 530, que es un aspecto fundamental que nos habla del muestreo en auditoría. En el caso de la auditoría, sabemos que la cantidad de operaciones y de transacciones que hay detrás de las cifras de unos estados financieros pueden exceder los recursos y el tiempo que hay para la obtención de elementos de prueba o de evidencia. Finalmente, llegamos a nuestra última etapa dentro de este proceso general de auditoría y nos referimos a la etapa de informes. Para esto, también vamos a encontrar una sección del Manual de Normas Internacionales de Auditoría que identificamos directamente con esta etapa y es la sección 700 a 799 que nos habla de las conclusiones e informe de auditoría. De las normas 700, 701, 705, 706, 710 y 720, podemos rescatar algunos aspectos que casi todos están dibujados dentro de la NIA 700. ¿Qué es lo que hace esta sección? Pues primero nos dice cómo el auditor va a llegar a formarse una opinión sobre los estados financieros. Y esta va a ser basada en la evaluación de las conclusiones que pueda extraer de la evidencia de auditoría que obtuvo aplicando los distintos procedimientos de auditoría de los cuales acabamos de hablar en la etapa 5. Pero esta sección 700 también nos va a hablar de cómo debe de hacer esta expresión de opinión. ¿Por qué? Esto es en función a quién va dirigida esta opinión. Nosotros hablamos de un público en general y para esto hay secciones, hay apartados que están estandarizados y los cuales se deben de respetar a excepción de que haya alguna situación que la misma norma internacional de auditoría exprese y que permita esta modificación. En términos generales, hablamos también en esta sección de tipos de opiniones que pudiera expresar el auditor en este documento que se llama informe de auditoría. Esta forma de opinión, bueno, puede ser no modificada, que es aquella en la que hablamos que todo está de acuerdo a lo esperado, es un tipo de opinión favorable, y concluye que los estados financieros fueron preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Si hablamos de una entidad gubernamental, bueno, el marco de información financiera aplicable va a ser el marco de contabilidad que esté aceptado por ley. Ese es el tipo de opinión no modificada, pero también puede modificarse esa opinión y en función de dos situaciones. Uno, que cuando concluya que haya alguna incorrección material, o sea, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material. O dos, cuando no pueda obtener evidencia que sea suficiente y adecuada, recuerden esas dos características que hablamos, para concluir sobre los estados financieros en su conjunto. O sea, en uno tiene los elementos para decir que hay incorrecciones materiales y en el otro le hacen falta obtener evidencia, no porque haya sido cuestión atribuible al equipo de auditoría, sino porque hay algún impedimento material o alguna reserva de parte de la entidad de facilitar alguna información.
Asimismo, hay aspectos que este mismo bloque de conclusiones de informe de auditoría nos va a señalar respecto a modificaciones que se pueden hacer en el documento estándar de informe. Por ejemplo, cuando hay cuestiones claves de auditoría, que estas las aborda la NIA 701, cuando hay un párrafo de énfasis o párrafos sobre otras cuestiones en el informe que nos señala específicamente la NIA 706, cuando hay información comparativa de acuerdo a la NIA 710 y cuando se hace referencia a la responsabilidad del auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados, parte de la NIA 720. Pues bien, estas son las fases generales de la auditoría que podemos encontrar identificadas con distintas normas de las cuales extraemos algunas secciones del Manual de Pronunciamientos Internacionales. Espero que sea de utilidad este resumen y les deseo un excelente día.